Hola familia Tete, buenas noches. Esta es mi experiencia real a raíz de un momento en que un montón de recuerdos de mi niñez se desbloquearon, por así decirlo. He decidido contar mi historia. Es un poco larga, y si quieren que les cuente lo que sigue, solo háganmelo saber. Todo mi círculo familiar fue perseguido alguna vez por lo paranormal. Desde mis tíos, mis primos, hermanos, mis padres. Lo peor es por parte de mi padre. Verán, mi padre, uno de mis tíos y mi abuelo paterno eran adoradores de Satán. Yo no conocí a mi padre, ya que murió cuando yo tenía apenas 8 meses. Pero mis hermanos mayores contaban que era un hombre que además de iracundo y violento, era misterioso. No contaba con ningún estudio, pero aún así conseguía trabajo de lo que él quería. Él era el primero que llamaban. Asustaba a mis hermanos y a mi madre, porque cuando menos lo esperabas estaba detrás tuyo o se aparecía sin hacer ruido alguno, como un fantasma. No le gustaban las luces eléctricas, ni la televisión o la radio. Iluminaba toda la casa con velas, y cuando estaba él, permanecía en completo silencio. De vez en cuando se iba con su hermano, y según mi madre, se iban a aprender sobre el diablo y hacer rituales para él. Mi abuelo para ese entonces ya había fallecido, pero contaban mis tíos que, cuando vivía, se internaba en el campo y bosque, solo con un libro negro que guardaba celosamente en su cuarto, el cual les tenía totalmente prohibido siquiera ver de lejos. Cuando se iba, no aparecía hasta varios días después, y cuando lo hacía, estaba impecable, como si no hubiera pasado nada. Fuera pleno invierno o el verano más caluroso, se iba de todas maneras, sin comida, sin agua, solo su libro bajo el brazo. Se dice que él les enseñó cada cosa a mi tío y a mi padre. Específicamente qué, es un misterio. Pero sí contaban que mi tío se encerraba en su cuarto por días enteros y solo quería que le alcanzaran la comida. Una prima mía le tocó una vez llevarle unos insumos, y cuando éste entreabrió la puerta para sacar sus manos y tomar el plato, ella vio que el cuarto estaba completamente iluminado por velas y que en una esquina se alcanzaba a ver una figura negra, como una gárgola, que por cierto, dice ella que cuando había entrado en otras ocasiones nunca vio. Mi tío cerró la puerta violentamente y ella se fue corriendo de esa casa. Jamás volvió. Por parte de mi padre, mis hermanos contaban que a veces se ponía a tomar mates en el patio y le compartía a alguien más. A alguien que ellos no podían ver, pero que conversaba abiertamente y no decía palabras aleatorias. Hablaban de algún tema, después se quedaba callado y seguían hablando de ello, como si alguien le hubiera respondido, no lo sé. Algo así como cuando escuchas a alguien hablar por teléfono, pero alguien estaba ahí, al lado de él. Una mañana, mi madre y mis hermanos volvían a hacer unos trámites. Habían dejado la puerta cerrada con llave y una reja también cerrada con candado, ya que mi padre estaba trabajando. Pero cuando abrieron todo, se llevaron un gran susto al verlo ahí, sentado en la mesa, leyendo el diario y hablando solo. Era imposible que haya entrado y cerrado todo por fuera, ya que todas las ventanas tenían rejas. No tenía sentido. Simplemente pudo abrir y ya. Pero sin embargo, estaba ahí. Cuando él murió, comenzaron a pasar cosas extrañas en mi casa. Cuando era pequeño, me acuerdo en las mañanas de invierno, cuando las ventanas se empañaban por el frío. Aparecían
labios marcados, no solo en las ventanas, también en la pantalla de televisión, los espejos. Mi hermana escuchaba por las noches una pequeña voz de una niña que le llamaba. Según me contó mi madre, una mañana volvió de comprar el desayuno y me encontró a mí, sentado en el sillón, mirando la televisión justamente en el canal de los dibujos animados. Pensó que mis hermanos se habían despertado, pero estaban profundamente dormidos. Y hacía minutos que yo también lo estaba, a un lado de ella, antes de que se fuera. Además de que todavía era un bebé que gateaba, era imposible que me haya subido solo al sillón, y mucho más, que haya manejado yo solo el control remoto. Pero lo más fuerte pasó cuando yo tenía 7 años. Era una tarde de invierno. Cuando eran como las 7 y ya estaba de noche, estaba hablando con mi hermana mientras ella hacía la cena. Mi hermano estaba en el patio, terminando de cortar unos ligustros que separaban de nuestra casa a la calle. Y mi madre estaba de viaje. Estábamos hablando de lo más normal, cuando mi hermano entró corriendo a la casa, respirando, agitado, con lágrimas en los ojos. Mi hermana fue, lo abrazó, preguntando que qué es lo que había pasado. Y él, entre llantos, le contó textualmente. Estaba por guardar la escalera y las tijeras cuando escuché que Zaira, o sea, nuestra perra, comenzó a ladrar y a llorar. Pensé que había llegado alguien de visita, pero al asomarme al portón no había nadie. Cuando me di vuelta para regañarla, me di cuenta de que no ladraba hacia el portón, sino hacia arriba de los ligustros. Cuando miré, había un hombre muy alto que me miraba. Era solo su figura, pero los ojos le brillaban de color rojo, como 2 brasas. Solté todo y corrí. No sé si seguirán ahí. Cabe destacar que las plantas medían más de 3 metros, por lo que ese hombre debe de medir al menos unos 4. Mi hermana le dio un vaso de agua a mi hermano y se asomó por las ventanas pequeñas de la puerta. Y sin despegar la vista dijo: «Hijo de su... ¿está ahí?». Mi hermano al escuchar esto saltó de su asiento y se asomó junto a ella. «Sí, ese es», dijo. Yo quise ver por la ventana de junto, pero me gritaron que no lo hiciera, que me quedara abajo. «¿Quién carajos es? Ahí se va», dijo mi hermana. Años después le pregunté sobre eso y me dijo que vio un hombre anormalmente alto. Era solo su silueta, ya que solo había una luz de la vereda. Miraba hacia la casa, hasta que simplemente se dio la vuelta y se fue, desapareciendo de su vista. Recuerdo que esa noche dormimos los 3 juntos, y así por varias noches. Pero eso no terminó. A partir de esa noche, mi hermano no quiso dormir en la cama. Esta estaba cerca de la ventana y decía sentir que se despertaba, pero que no se podía mover y que un aire entraba por la ventana. Lo sentía rodar su cuello suavemente hasta que este aire tomaba la rigidez de unas manos y que comenzaba a estrangularlo, y que no lo soltaba hasta que en su mente rezaba un Padre Nuestro. La actividad siguió aumentando, y no solo en la casa, sino también en otros lugares que habitaban mis hermanos. Pero luego ellos se fueron y me tocó vivir todo esto yo solo. La casa se volvió fría, oscura. Te sentías observado en cualquier habitación, dándole pie a lo peor. Hasta aquí lo dejaré. Y si quieren saber un poco más, díganle a Raúl o déjenlo en los comentarios. Gracias por leerme. Hola a todos, familia Tete. Muy buenas noches. Solo quiero exponer mi caso y saber si a alguien más le ha pasado esto.
El 5 de septiembre del 2023 fui al banco a realizar unos trámites. En donde yo vivo para transportarnos, usamos busetas. Subí a una y a mi lado se sentó una señora que nunca antes había visto. A ver, para explicar esta parte, mi barrio es muy cerrado y casi nadie se muda aquí. Esta señora me dice: niña, no recorras el pueblo al que vamos a entrar y discúlpame por llevarte conmigo. No entendí lo que me dijo hasta que llegamos al pueblo. Me bajé, le pagué al señor con un billete. Esto es importante. Me dieron mi vuelto e ingresé al banco. Ya adentro le doy mi identificación al chico y él me dice: señorita, por favor, no haga bromas. Usted no se refleja en el sistema. Usted no existe en mi mundo. Me sentí extraña. El banco estaba vacío y ni siquiera estaba el guardia en la entrada. Salí con una sensación de vacío en mi estómago y con algo de miedo. Volteé para ver por la puerta de vidrio y allí estaba el chico, el que me atendió. Me miraba fijamente con una sonrisa en su rostro. Caminé hasta donde estaban los carros y las calles estaban extrañamente vacías. Tuve una sensación fría recorriendo mi cuerpo. Recordé que la señora me había dicho que no anduviera por el pueblo, pero yo tenía que ir a la estación a revisar si los carros estaban ahí. Sentí que alguien caminaba en mi dirección y de reojo vi al mismo chico que me atendió en el banco. Su sonrisa seguía ahí, pero extrañamente ahora me provocaba escalofríos. Me moví y él me seguía. Di unos pasos más y él repitió mi acción. Me asusté, así que me cambié de cera. Y él hizo lo mismo. Doblé la esquina en dirección a la estación y ese sitio aún estaba en construcción. Lo raro es que la estación de autobuses ya estaba construida desde hace un año ahí. Cuando sentí que el muchacho ya estaba a punto de acercarse a mí, un agarre me hizo sobresaltarme. La misma señora de la buseta me tenía del brazo. No mires para atrás, camina conmigo. Te dije que no estuvieras recorriendo el pueblo, me dijo. Nunca me soltó y el chico que me seguía se quedó ahí, viéndome con una sonrisa en el rostro, pero se veía irritado a pesar de su risa. Sube a esta buseta y no mires a nadie. Hazme caso esta vez. Ya pagué tu pasaje. Anda. Después de eso, el vehículo se puso en marcha y se detuvo exactamente en mi parada. Me quedé ahí un rato procesando la información. Revisé mi bolsillo para sacar mi identificación y al sacarla, un papel cayó también. Era el billete con el que había pagado mi pasaje anterior. Crucé la calle y volví al pueblo. En serio, necesitaba solucionar pronto un problema con mi tarjeta. Y al llegar ahí, el guardia me vio. Yo lo conocía porque era mi vecino. Le pregunté que por qué no estaba ahí hace unos minutos. Vecinita, ¿en serio usted no ha venido aquí antes? Recién viene, me dijo. Pensé que estaba jugando o que quizá tenía miedo de que le dijeran algo o lo regañaran. Pero al entrar, vi una foto colgada en la pared. Era el chico, el mismo que me había estado persiguiendo antes, pero había un lazo negro adornado al lado de la foto. Las personas que estaban a mi lado me dijeron: «Ay, era tan joven, una lástima». Yo fui al sepelio, su cadáver sonreía como siempre lo hizo. A lo lejos vi a la misma señora de antes, atrás del muchacho, sonriendo. Hasta ahora no sé lo que pasó, pero sí sé que más personas nuevas se mudaron a mi barrio. Pero así como llegan,
desaparecen. Gracias por leerme, familia Tete. Hola, buenas noches, familia Tete. Soy relativamente nueva en el canal. Supe de terapia de terror gracias a una de mis hermanas que lo sigue ya desde hace bastante tiempo. Esta es la primera vez que mando mi relato. Me gustaría compartirles una experiencia que tuve ya hace prácticamente 7 años, cuando mi hijo era un bebé. Esto es relacionado a las brujas. En ese entonces yo vivía en Puebla, en el municipio de Chignahuapan, el cual en ese tiempo se caracterizaba por las bajas temperaturas durante el invierno. Ya eran finales de septiembre cuando me fui a vivir allá. Cuando mi hijo nació, en varias ocasiones se despertaba llorando en la noche. Yo vivía en casa de mis papás, la cual se encuentra en una zona apartada de lo que es considerado el centro del pueblito, y las calles son bastante oscuras. Ahí falta el alumbrado público, y también hay varios terrenos semibaldíos, lo cual aporta mucho más a la apariencia desolada de la zona. Dormía con 3 de mis 4 hermanas, compartíamos un cuarto, y en ese entonces mi mamá tenía una amiga con la cual se llevaba bastante bien. En una ocasión le dijo que una de las vecinas era una bruja, pues mi mamá le había comentado que mi hijo lloraba todas las noches. No quiso decirle quién era, pero le recomendó hacer ciertas cosas para poderla ahuyentar. Ya saben, las tijeras abiertas abajo de la almohada, el recipiente con agua bajo la cama, formar una cruz en la azotea con nopales e incluso poner mostaza. Yo no creía en nada de esas cosas, pero mi mamá hizo todas y cada una de las indicaciones que le dio esta señora. Hubo un tiempo que en las noches estuvieron más pesadas de lo habitual, pues mi hijo en verdad no dejaba de llorar. Incluso en una ocasión, mi hermano varón, quien dormía en un cuartito que era lo único que estaba construido en el segundo piso, escuchó una respiración horrible y pasos de alguien descalzo rondando por afuera del cuarto. Esa misma noche, mi hermana más pequeña despertó llorando. También optamos por usar las camisas de mi papá para envolver a mi niño en ellas, pues dicen que así se esconden a los bebés de las brujas, o al menos del olfato. La experiencia más extraña y escalofriante de mi vida fue en esa época en la que mi hijo aún era bebé. Lo recuerdo muy bien hasta la fecha. Yo dormía con mi bebé en una litera en la parte de abajo, la cual se encontraba pegada a la pared. Arriba estaba otra de mis hermanas, y justo a un lado había otra litera donde dormían mis otras 2 hermanas. Separaba una de otra un pequeño pasillo de a lo mucho 1 metro. Constantemente cambiaba de lado la cama de mi bebé para que no se cansara, pero después de ese día no volví a poner a mi hijo del lado de la orilla. En esa ocasión yo ya estaba durmiendo y mi hijo estaba del lado del pasillo. De la nada abrí los ojos y estaba entrando algo de luz por la ventana. Comenzaba a amanecer, pero sentí algo extraño en el ambiente, como pesado. Me sentí alerta por alguna razón. Todo en general se veía normal, como si en el cuarto hubiera neblina o humo. Algo muy similar a como te muestran los recuerdos o los sueños en las películas, si me entienden. Sentía que algo no marchaba bien, y de repente sentí como si jalaran a mi hijo. Me aferré a él, apretándolo hacia mí, pero poco a poco sentía que lo jalaban con más fuerza. En verdad, no entendía lo que estaba ocurriendo. No había nada, ni nadie, o al menos yo no podía verlo. Por alguna razón, sentía que mis brazos poco a poco flaqueaban, que ya no podía sostener a mi bebé. Así que intenté gritar, pidiendo ayuda, principalmente a mi madre.
Pero, aunque yo sentía que gritaba con todas las fuerzas de mis pulmones, de mis cuerdas vocales no se metía ruido o palabra alguna. Al ver que no podía hacer nada, comencé a pedir a Dios que me ayudara. Yo, ya con lágrimas en los ojos, le decía lo que fuera que estuviera ahí, que se fuera, que no se llevaría a mi hijo. En un abrir y cerrar de ojos, el escenario cambió por completo. El efecto de niebla desapareció, mi bebé dormía plácidamente y todas mis hermanas también. A ver, familia TDT, llegué a pensar que había sido una pesadilla, pero por más que traté de convencerme, sé que fue real lo que me sucedió. Antes de esto, yo no creía mucho en las brujas, pero desde ese día estoy convencida de que existen y que son seres bastante peligrosos. Gracias por leerme. Si aún no son parte de nuestra familia TDT, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Y si disfrutan de lo que ven, no olviden darle like a este video para ayudarnos a crecer. Y si tienes alguna experiencia o relato de terror que quieras compartir con nosotros, los invitamos a enviarlo a nuestra página de la comunidad. Comunidad Relatos de Terror TDT. Nos encantaría escuchar sus historias y quizá las presentemos en uno de nuestros próximos videos. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.